Radio Paz presenta Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid, que saluda a todos los que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz, emisora de la Arquidiócesis de Miami, todas las plataformas de Radio Paz, todas las emisoras afiliadas a EWTN, sus plataformas, las plataformas de EWTN, Radio Católica Mundial, su onda corta. Padre José Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y espero que todos estén pasando un feliz 4 de julio. Esta es la fecha de la fiesta, de la comida y de los fuegos artificiales. 4 de julio fue ayer, hoy es 5 de julio, padre. Bueno, el 5 de julio todavía están con el conocimiento, con la rezaga de lo que hicieron allá. Ah, bueno, sí. Oye, sí. Este es el weekend del 4 de julio. Nosotros no celebramos solamente un día, celebramos todo un fin de semana. Exactamente. ¿Usted ha visto la cantidad de gente que se ha ido por los aeropuertos? La cantidad de gente que ha cogido autobuses y trenes. Es tremendo. Así que yo espero que ustedes... Y el 9, hasta el 9 de julio hay que celebrar también, padre. ¿Eh? El 9 de julio hay que celebrar también. ¿Qué es el 9 de julio? Como que es el Día de la Independencia. ¿El 9 de julio? Sí. ¿De independencia de dónde? De la República Argentina. El 9 de julio de 1816, padre. Bueno. ¿Sabe que estaba... Espera que el padre Roberto está feliz porque como le ganaron a México... No, a Perú. No, a Perú. A Perú. Le ganaron a Perú. A Perú y tiene que jugar con Ecuador. Oh. Pero no. Y es que estamos aquí en realidad, no estamos en vivo porque como es el fin de semana feriado, le ganaron a Perú el día sábado. Y para cuando ustedes estén escuchando el programa, ya va a haber jugado con Ecuador. ¿Y ya la habrá ganado Ecuador a Argentina? No sabemos, padre, pero igual, no importa, padre. No, claro que importa, no importa. Dile al padre Federico es un juego. Que el padre Federico ha estado, ¿cómo se llama esto? Con Alemania juega. No, con Alemania sí, pero que ha estado todo preocupado con Georgia, cuando España acaba de jugar con iba Georgia. perdiendo 1-0, sí. Y cuando iba perdiendo 1-0, bueno, al final ganó, pero... 3-1, ¿no? Ganó 3-1 España. 3-1. Sí. Así que, pero bueno, padre, vio lo que interesante que al comienzo de la Copa América un pastor protestante paraguayo dijo una invocación religiosa. Gloria a Dios. Mencionando a Jesucristo y todo, ¿eh? Bueno, sí. Gloria a Dios. Así que, sí, muy interesante. No, lo que le iba a decir... Yo digo que cuando... y eso tenemos que darnos cuenta, lo mismo que dice la Escritura. Dice, cuando alguien hable bien de nosotros, no importa que sea del grupo nuestro o no, lo importante es que hable bien. Si no está contra nosotros... Está con nosotros, claro. Porque al fin y al cabo lo que importa aquí no es el reino católico o el reino protestante. Lo que hace es el reino de Cristo. Este es el que tenemos que construir. Tal cual, sí. Sí, hubo una invocación religiosa en el día de que se jugó el primer partido. Hubo una invocación religiosa a cargo de un pastor protestante paraguayo y nada, o sea, mencionando a Jesucristo y la salvación que Jesucristo nos trae. Me llamó la atención. Gloria a Dios. Me llamó mucho la atención. No, al margen de la Copa América, que ya comentaremos, padre, los resultados. Y la Eurocopa también. Esto que Alemania juega con España, me trae memorias del año 2010. ¿Qué pasó en el 2010, padre? Yo fui a comer en un restaurante alemán contigo, el padre José Luis, y con el padre Federico. Pero hay gente que es malagradecida y ustedes me van a decir si es verdad o no. Piensen un poquito. Me invitaron a cenar a un restaurante Alemania alemán. versus Argentina. Perdió Argentina. Y el padre Federico y yo le invitamos al padre Roberto para curarle sus dolores del corazón, invitarlo a un restaurante alemán para que comiera comida alemana. ¿Qué de problema tiene eso? Nada. Estaba muy rico el schnitzel. Entonces hay que saber para superarlo. Por eso digo, me hace evocar
me hace evocar... Si España pierde, usted puede invitarnos al padre Federico y a mí a le mando comer. chucrut de regalo. Le mando Sí. chucrut. Si España pierde ante Alemania, usted invítenos a Es que nosotros el a lugar comer. ese donde ustedes me llevaron cerró. Cerró, sí. Cerró, padre. Bueno, habrá otro Pero alemán no, por pero ahí. hay uno, ¿sabe qué? Hay un restaurante alemán en Fort Lauderdale, que yo me acuerdo cuando yo estaba en San Gregorio, yo siempre pasaba por ahí y lo veía. Porque Bueno, está... no haga propaganda política no pagada. No voy a decir el nombre. Pero, Aparte, por lo voy a de decir- no, porque ¿sabe cuando lo veía? Cuando iba a entierros, porque está enfrente hay un cementerio. Así que, pero bueno, hay que ver si todavía existe, si está abierto y voy y le compro chucrut y se lo mando. Sí pierde Si pierde España, sí. pero va a ganar. Entonces Va a ganar. vamos a comer una tortilla de papa Española. o a comer ese lugar en la calle 8, que tampoco vamos a decir el nombre, que cuando En yo era su cualquiera. vicario, que era de una señora que lo vendió. ¿se No acuerda? vamos a hablar. No vamos a decir el nombre. Pero ¿se acuerda? Sí, ¿Sabe cómo cuál no, es, cómo no? no. Así que hace unas croquetitas de bacalao muy No ricas. te preocupe, usted no haga. Bueno, Bueno, padre. No, le iba a decir el Día de la Independencia. Se van a cumplir dentro de 2 años 250 años. ¿Se da cuenta lo que significa eso? 250 años. Y en la época en que los padres de esta nación o los que crearon la Constitución, las instituciones, no había muchos ejemplos de repúblicas. Y los ejemplos que había habido no eran muy buenos. Porque yo creo no, porque pues la primera sería la Revolución Francesa, ¿no? No, no, la Revolución fue posterior. No, fue posterior. No había muchas repúblicas. No, porque ni Haití había sido todavía. Sí, no había Desde muchas 1800 repúblicas. algo, claro. Y yo creo que por esa época también lo que hoy en día Sí, pero es se soñaba- Holanda, se había una república de Batavia o algo así, ¿no? Sí, pero es en tiempos yo creo que en tiempos de De la Revolución Francesa. Napoleón, sí, tenía que después de la... Que Yo creo tampoco terminó la muy única bien que- esa yo creo que- República de Batavia, no, según yo tengo Yo creo que entendido. lo que teníamos que ver es que en ese momento la gente soñaba con la República griega, por Pericles. Fíjate que yo no sé si hecho aposta o no, pero todos los edificios son griegos de construcción, son neoclásicos. En Washington, dice usted. En Washington, todas las ciudades. Lo que ellos llaman en Inglaterra, lo llaman los georgianos, el estilo georgiano, Ajá. porque era el tipo del Jorge. rey Jorge. Pero fíjate que todos los edificios, tanto en la Corte Suprema, ahora que se ha hecho tan famosa, como el Congreso, es también clásico. Es Sí. pórtico romano, pórtico griego. No, Así la que- Corte Suprema claramente tiene las no, columnas y el, esas. y el Congreso el también. Congreso, mira tú, toda la columnata y hasta la Casa Blanca tiene el sentido ese neoclásico. Así que, Mm. pero Y- bueno, fueron capaces de soñar y crear. Yo creo que eso es lo importante. Pero también de manera práctica, ¿no? Porque, muchos sistemas jurídicos son conceptualmente muy elaborados, qué sé yo, pero fracasaron después cuando fueron a aplicarlo, ¿no? Esta Bueno, gente tuvo un talento especial para crear instituciones que funcionaron, con creo que problemas, con dificultades, pero funcionaron. Yo creo que es todo eso que nace precisamente en el siglo XVIII, con esta mentalidad. Yo creo que de ahí debe de nacer toda la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Fíjate que los tres las tenía el rey, o sea que ellos separan todo eso y de modo que cada uno es independiente, de modo que uno no se puede imponer al otro. Mira ahora todos los problemas que hemos tenido entre si el Congreso, parte del Congreso está de acuerdo con la Corte Suprema, con el Congreso con el presidente, Pero es bueno esa discusión porque así el poder no está solo en un brazo, porque con un brazo Claro. eso es negativo, porque Claro, claro. entonces se impone, Claro. avasalla al Claro, otro. claro. Pero y hay incluso sistemas jurídicos, hasta el día de hoy, sistemas institucionales en que está medio difuso el poder ejecutivo, el poder legislativo. Por ejemplo, en Gran Bretaña, el primer ministro es miembro del Parlamento también. O en Francia, que hubo elecciones el otro día, el primer ministro también es miembro de la Asamblea Nacional. Está medio mezclado, superpuesto, ¿no? Bueno, pues es que si tú sí, es posible. Yo en eso no soy un experto ni me atrevo No, a yo opinar. tampoco, pero digo, mismo en España, padre,
el presidente del gobierno es parte de la Corte también, ¿o no? Parte de las Cortes, no, del Congreso. Del Congreso. No, la Corte se acabó hace mucho tiempo. Bueno. El Congreso. El Congreso. Sí, Bueno. él va al Congreso y habla al Congreso y puede al Congreso. Y para poder ser elegido presidente de gobierno tiene que ser miembro del Congreso, ¿o no? Bueno, no sé, pero por lo menos tiene que tener la mayoría del Congreso. O sea, como el Congreso le tiene que dar la mayoría. Eso es lo que hace que hoy el señor Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno de España, está, claro, electo por el Congreso, pero lo que pasa es que mientras hay veces que tú tienes a un candidato que es mayoría o hace mayoría con otro partido, en el caso de España hoy día el presidente está puesto por el Partido Socialista, el Partido Podemos, un rejunte, ¿no? Una de coalición, de los independentistas, un rejunte, una bolsa de gatos. De los independentistas, de los separatistas, todo el mundo está ahí. Lo cual lo hace un gobierno débil, porque entonces no puede, el gobierno español, desde que últimamente, las últimas elecciones, no ha podido nada más que aprobar una ley, que es la ley de la amnistía, que es muy... Pero leí en el diario que se la tumbaron las Cortes, ¿no? Un juzgado, ¿no? Se aprobó. La Corte Suprema de Justicia lo que ha dicho es que la malversación no es amnistiable. Y entonces aquellos miembros, si yo te puedo amnistiar por esto, pero no por el robar dinero para de las arcas públicas. Sí, entonces ahí es donde está el problema. Entonces no tiene, sí. Tú ves, allá se aprobó la amnistía, pero ahora la amnistía no se aplica en aquellas personas que tuvieron robo de las obras de Estado. Que robaron de las arcas públicas. Sí, robaron de las arcas públicas. Vamos a ver de qué manera. Lo hicieron porque con eso ellos lo que estaban haciendo era creando los votos, las papeletas, todo lo que costó hacer las papeletas, las cajas para hacer la elección, la hicieron con dinero público. Que si ellos querían hacer una cosa suya, tenía que ser con su dinero, pero no hacer una cosa suya con el dinero del Estado. Así que por eso fue donde está la malversación de fondos. No es que hayan robado dinero y se hayan marchado con el dinero. Mire, en Gran Bretaña hay elecciones el 4 de julio, de vuelta. Cuando ustedes están escuchando ya vamos a saber el resultado, pero... Y en Francia tiene que haber la segunda vuelta. Le voy a un dato interesante que leí el otro día. Más allá de cualquier consideración ideológica, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo que sea, vio que en la primera vuelta en Francia parecería que va a sacar una mayoría en la Asamblea Nacional el partido Renovación Nacional, ¿no? De la señora Le Pen. Pero el candidato el que sería el primer ministro, porque veo que en Francia hay presidente y primer ministro, lo que pasa es que cuando el presidente tiene mayoría en la Asamblea Nacional, el primer ministro es de su partido y responde a las órdenes del presidente. Pero en realidad el que administra el gobierno es el primer ministro, el presidente se encarga de las relaciones exteriores. Cuando el presidente no tiene mayoría en la Asamblea Nacional, se da eso que dicen la cohabitación, como pasó ya cuando estaba el señor Mitterrand, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo no? Que Chirac, el que era alcalde de París, ganó, después terminó siendo presidente, y entonces Mitterrand era el presidente, que era socialista, y Chirac, que era golista, no sé lo que era el primer ministro. Bueno, el que dicen, o parecería, o el que tiene mucha chance de ser primer ministro, si en la segunda vuelta se consolida esta tendencia, es un señor que se llama Jordan Bardella, o Bardella dirán los franceses, hijo de inmigrantes italianos en Francia. Pero esto es lo más interesante, padre. Estudió en el colegio La Salle de Saint-Denis en París. Vaya. Y ese colegio donde estudió el señor Bardella, que tiene 28 años, padre, 28 años, jovencísimo. Este colegio donde estudió el señor Bardella fue fundado, según yo tengo entendido, por el mismísimo San Juan Bautista de La Salle en el año 1708. ¿Qué le parece, padre? Para que veas. En Saint-Denis, que es un barrio de París, donde está el estadio famoso que hicieron para el Mundial del 98. Tengo entendido que hoy en día esa zona de París es bastante violenta. Violenta, sí. Saint-Denis, el primer obispo de París, ¿no? Sí, pero yo digo una cosa. Que creo que fue decapitado ahí porque fue mártir Saint-Denis. Sí, ahí está la iglesia de Saint-Denis, yo creo, también. Yo no sé.
Pero bueno, mire, un lasallano, padre, tiene chance de ser primer ministro de Francia. El problema es que yo creo que eso no va a ocurrir. Puede ser. Pero yo creo que no va a ocurrir porque los otros tres partidos, la izquierda radical, la izquierda y el país El de Macron. y el de Macron, que son más de derecha, más centristas, se van a poner de acuerdo los tres para no darle la victoria al partido de Marine Le Pen. Si eso ocurre, entre lo que tiene Marine Le Pen, creo que es el 30 y pico %. Sí, de votos. Pero de escaños, como 280. Pero no le alcanza para la mayoría. Por Son eso. 580. Por eso. Necesita por eso, 290 para tener la mayoría. por eso, pero digamos que Y se tiene quedó un corta 10, 15 bancas. Por eso, o sea, 300, digamos que es el 34%. Sí. Él necesita por lo menos el 51% o el 50% por lo menos. Pero realmente los otros yo creo que no van a permitir. Se van a poner de acuerdo ellos antes que darle a Marine Le Pen el voto. Bueno, la cuestión es que... después le voy a contar otra cosa. El mundo está muy complicado porque sí. todas las guerras que existen se pueden desarrollar muchas más. Hay que rezar mucho. No, pero lo que le quería contar es esto. Leí mirando el diario Le Figaro de París, ¿no? Había mapitas, vio, con los resultados electorales. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? En el territorio francés, ¿no? Mostraba el mapita de Francia. Y le diría, padre, 3/4 de los distritos en Francia o ganó la renovación nacional de la señora Le Pen, del partido de la señora Le Pen, aunque no fuera mayoría, ¿no? Aunque fuera en forma exigua, o quedó muy bien posicionada para la segunda vuelta. Pero ¿sabe dónde no sacó ni un solo voto? París. Sí, sí, me llamó la Claro, atención. pero por eso, porque vamos a ver. Marine Le Pen es de la línea conservadora, pero conservadora, o sea, que aquella de que ella no ve bien mucho a todos los inmigrantes, ni a los musulmanes, ni a ninguno de los que están por ahí, con lo cual me imagino que en París, con las grandes capitales, que es donde está el elemento más progresista, más liberal, más izquierdoso, vamos a ponerlo, pues me imagino que eso votaría lo otro contrario. Claro, en la parte conservadora de Francia está en el campo, no está en la ciudad. De todos los distritos de París, de todos los distritos de París, yo estaba mirando en los dibujitos del mapita del diario, en un solo distrito va a la segunda vuelta, pero no en el primer lugar. O sea, pasó el coso. Y en todos los otros distritos quedó directamente eliminado. Ni siquiera pasa a la segunda vuelta. Claro, pero piénsalo, es lo lógico. Sí, yo pensaba, digo, esto es más multicultural quizás. Más liberal, más lo que sea, lo que tú quieras. Pero Y también sabe dónde también quedó afuera, en la zona de Marsella, por ahí, claro. Volvemos, la ciudad es grande. Sí, La ciudad es grande. Muy Y interesante. fíjate que en cuanto ellos dieron a conocer que el grupo ese había ganado tanto, hubo ya manifestaciones violentas en París. La gente sublevada. Bueno, pero uno de los deportes nacionales de Francia, me parece a mí, es ¿Sí? pegarse con la policía. Porque Sí. constantemente se están dando con la policía. Ya, pero bueno, imagínate, el problema que tienes es ese. O sabes que si gana la izquierda, ya tú sabes. Pero Si sin gana embargo, la derecha, y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. mire, cuando fueron el año pasado, ¿no?, las elecciones en Alemania, a mí me gusta mirar esos mapitas con los distritos. Y me fijé en un diario de Frankfurt que tenía los mapitas, ¿no? Y también tenía distrito por distrito. Y en lo que fue Alemania Oriental, en un montón de distritos, les diría casi más de la mitad, ganó Alternativa para Alemania. Que es la derecha. Claro, sí. Claro, porque es lo que pasa. Pero hay Alemania Oriental, padre, donde estuvieron los comunistas. Por eso, que van a la derecha, claro, es la reacción lógica. Vamos a ver, haz unas elecciones en Cuba y ponte entre el Partido Comunista y un nuevo partido que se forme con gente contraria al comunismo. ¿Quién tú crees que va a ganar? ¿Usted cree los Los, contrarios? ¿Sí? los contrarios, que van a votar al gobierno y el gobierno ellos saben lo que ha sido. ¿Tú qué crees? ¿Tú quieres volver, que los cubanos hoy queramos volver a tener lo que tenemos en este momento? Claro, pero estaba el partido de la señora Merkel también. Bueno, sí, pero te llegas al otro extremo. Mm. O sea, pero bueno, Sí, no, esa es muy interesante. La política es para verla A así, mí, uno sí. se sorprende de los A resultados. mí me llama la atención mirar yo cuando publican los mapitas, distrito por distrito,
para como hacer como una disección del resultado electoral. Y le digo, como le contaba, eso me llamó la atención mucho lo de París, y el año pasado cuando veía lo de los resultados electorales en Alemania. Vamos a ver qué pasa en Inglaterra. Dicen que va a estar reñida la cosa o que puede ganar el Partido Laborista. Le cuento una cosa más y vuelvo a la cuestión del 4 de julio de Estados Unidos. Una cosa muy interesante. A mí me pareció interesante, padre. Quizá a la gente y a usted le parece. En los años 30, a raíz de la dislocación del comercio, y la Argentina firmó un pacto comercial con Inglaterra, un tratado comercial con Inglaterra, que se conoce como el Tratado Roca-Runciman. Roca porque el vicepresidente argentino fue el que lo firmó, y Runciman era el señor que lo firmó por Inglaterra, que era miembro de la Comisión de Comercio. Eso. Estoy leyendo sobre la diplomacia argentina. En realidad estoy leyendo un libro sobre el señor que fue embajador argentino en Berlín del año 1933 al año 1939. Cuenta ahí las entrevistas que tuvo con Hitler, con Goering, con este, con el otro, muy interesante. Y claro, él le tocó ver todo el ascenso ese del nazismo. Terminó su mandato. Este señor había sido consejero en la Embajada Argentina de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Después fue destinado a México, donde trató de salvarle la vida al padre Pro. Por eso es un personaje que a mí me interesa. De ahí pasó a Suecia, y en el año 33 volvió a Alemania, pero ya esta vez como ministro plenipotenciario, se llamaba en aquella época, no se llamaba embajador. Y empezó en el año 33, y en el año 39, en julio, 2 meses antes de que empezara la guerra, lo mandaron de embajador argentino a Chile, a Santiago. Y después, terminada la guerra, fue el primer embajador argentino en Bonn. Mira. Entonces, una cosa interesante, claro, en esa época la Argentina era un país con mayor influencia a nivel internacional que ahora. Cuando se fue a despedir, lo recibe Hitler, y digo, ¿quién fue? Caifás, el que dijo es mejor que muera uno por nosotros. Le dice, cuenta ahí que le dice, bueno, mire, señor embajador, espero que vuelva aquí a Alemania, y cuando usted vuelva, va a haber en 10 años Berlín va a ser totalmente distinta, ¿no? Y eso es verdad. Fue profético, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que mientras estaba ahí, se produjo la anexión de Austria y de Checoslovaquia. Los suretes, sí. El señor que fue mediador y que después sentó las bases para después los acuerdos de Múnich con Chamberlain y toda esa cuestión, adivine quién era. El señor Runciman, el mismo que había negociado el acuerdo de Carlos con la Argentina. Mira qué interesante. Se ve que eran gente con muy político, sí. Que decía pragmáticos. Sí, pragmático. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores británico, con Chamberlain y cuando Churchill asume que lo deja, un señor de apellido Halifax, era amigo de Goering, amigo personal de Goering, y lo insistía a Churchill de negociar un armisticio con Mussolini como mediador, para después de Dunkerque sobre todo. Pero bueno, en fin. Bueno, pero volviendo al 4 de julio, padre, realmente, más allá de cualquier otra consideración, hay que sacarse el sombrero a los que diseñaron el sistema institucional de los Estados Unidos, ¿no? 250 años después, estamos aquí. Así es. Bueno, padre, nos vamos a la pausa, y cuando volvemos de la pausa, comentamos el Evangelio del 14º domingo del tiempo ordinario. ¿Le parece? ¿Cómo no? Ya regresamos, preparando el domingo. Ahora regresamos, preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí con el padre José Luis preparando el domingo, y estamos preparando el 14º domingo del tiempo ordinario. Padre, le propongo leer el Evangelio. Perfecto. Para este domingo. Manos a la obra. Ahí vamos. Entonces, el 14º domingo ordinario del tiempo ordinario, estamos leyendo el Evangelio según San Marcos. Y este domingo se va a proclamar del Evangelio según San Marcos, del capítulo 6, los versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen.
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó, imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorrió los pueblos del contorno enseñando. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver esta lectura que está muy interesante. Vamos a ver los dos anteriores domingos. Ustedes se acuerdan, era el calmar la tormenta, y vemos como el Señor es Señor del poder natural que existe, de la naturaleza. Luego, el domingo pasado estuvimos viendo ese sándwich cubano que yo digo que es el Evangelio del domingo pasado, donde dentro de uno hay otro. Dentro de el milagro de la curación de la hija de Jairo está la curación de la hemorroísa. Los dos, y cada uno habla del poder. El poder de la fe calmó la tormenta. El poder de la fe es que le dio la salud a la hemorroísa, y el poder de la fe del padre Jairo le dio la resurrección a la hija. Así que hemos visto el poder de la fe. Pero ahora vamos a encontrarnos con algo que es como el anticlímax, ¿no?, de todo lo que hemos visto. Hemos visto el poder de Jesús, el grande, el poder, y ahora Jesús va a su pueblo. Y ahora vamos a ver la reacción de su pueblo con él. Y fíjense que en estos, del capítulo 3 al capítulo 6, hemos visto cómo Jesús ya lo han tratado, ya han visto todo lo que hemos mirado, cómo se le ha tratado a él, cómo se le ha tratado a San Juan Bautista. Y esto demuestra que nos damos cuenta que la fuerza del mal va preparado contra los profetas de Dios. O sea, señores, si ustedes están en el nombre de Dios, piensen que no lo van a llevar en una alfombra, no lo van a llevar a caballo. Siempre hay una lucha del mal contra el bien, del mal contra los profetas de Dios. Pero también nos prepara para esa oposición que tarde o temprano los discípulos y la iglesia tendrá que confrontar. Ahora dicen que él va a su tierra. O sea que ya hemos visto que hay que prepararse, hemos visto cómo Jesús se le ha tratado, se ha visto cómo Juan Bautista se le ha tratado, hemos visto que no todo es camino de rosa, a pesar de que Jesús ha aprobado todo su poder. Y ahora dice que va a su tierra, a su patria. Y hay una cosa interesante que encontré, y es el origen de la palabra patria. Y es del griego pátrida. Significa, está relacionado a patros, que en griego es la palabra de padre. Así que patria sería el lugar donde es su padre. Es el significado de la tierra paterna. Ahora aquí se traduce más como pueblo natal, pero eso es lo que significa. Aquí en Nazaret no se identifica por su nombre. Aquí no dice que volvió a Nazaret, sino que se volvió a su patria, a su pueblo. Y ya antes Marcos nos había dicho que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Desde entonces se ha hecho ya su hogar en Cafarnaúm. Pero Nazaret siempre es su pueblo natal, el lugar donde lo criaron, el lugar donde vivió su familia, y por tanto algo que me imagino que está muy unido al corazón de Jesús, porque es precisamente su pueblo, como para cada uno de nosotros volver a su casa es volver a su pueblo. Vamos a ver, Nazaret, ¿qué era? Porque se volvió a su pueblo. Vemos que es una aldea de entre más o menos unos 500, y puede llegar incluso a 2.000 personas. Un pueblo lo suficientemente pequeño para que todos se conozcan. Tú conoces aquel refrán famoso que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Todo el mundo se conoce. Y para que también lo conozca también sus idas y sus venidas. O sea que él, claro, ya lo bien ha conocido bien. No es de esperar que estos aldeanos fueran muy sofisticados, porque son un pueblo pequeño, que se adaptaran fácilmente a nuevas ideas. Así que, ya ves un pueblo campesino, más bien conservador. Y dice que lo siguieron sus discípulos.
tienen sus discípulos con él, y esto le marca como rabí, como rabino, como maestro. Sí, va a su pueblo, pero ya no como Jesús que vuelve a su pueblo, sino como el maestro que vuelve a su puesto. Y se comenzó a enseñar en la sinagoga. El ministerio de Jesús siempre se caracteriza por dos cosas: por sus enseñanzas y sus milagros. Sí, los milagros lo único que van a hacer es confirmar que lo que él está diciendo es lo correcto. La sinagoga, todos sabemos, lo vimos anteriormente, el domingo pasado, cuando hablábamos de Jairo, era el centro religioso y social de la comunidad, y enseñaba, y la enseñanza es una parte importante que se hacía en esa. Es igual que vamos a una iglesia el domingo, y la misa del domingo, pues una de las partes importantes de la misa es la predicación. Bueno, pues eso mismo es la sinagoga. Recuerden que las iglesias católicas y iglesias protestantes en general, todas vienen de esa tradición sinagogal. En el fondo somos muy parecidos en esa estructura: leer la palabra y poder predicar esa palabra que se ha leído. Es una época en que muchos no leen ni tienen acceso a esos volúmenes valiosísimos. Hoy día cualquiera tiene un libro y más no les interesa ni el libro y lo tiran a la basura. Pero recuerden que antiguamente hasta la imprenta, el volumen, el libro, los rollos de la ley, los rollos de la escritura eran extremadamente caros porque tenían que hacerse a mano. Así que como era muy caro, pues lo tenían nada más que los ricos, la biblioteca de los monasterios, y en algunos casos, pues eso, las iglesias, en este caso, la sinagoga. Así que si ustedes querían oír lo que estaba escrito en ese libro, había que ir a oírlo. Así que la gente oye a Jesús. Y esta gente, ustedes saben que Radio Bemba, dicen los cubanos, o sea, el oído de la... Radio Pasillo, dicen los argentinos. Los argentinos, es decir, lo que se va de oreja a oreja, y el sitio donde la gente se reunía en los pueblos para poder compartir los chismes y los dimes y diretos de todo el mundo, era la fuente para las mujeres cuando iban a buscar el pozo, y para los hombres era la plaza. Y ahí se intercambiaban todos los conocimientos. Imagínense, este Jesús de Nazaret, que es de como adeptos de este pueblo, y que no le habrán llegado todos los chismes de lo que está pasando en Cafarnaúm. No estamos hablando que es al otro lado del mundo. Así que es una gente que no es muy conocida, pero sabiendo todo lo que ellos han oído de Jesús de Nazaret, esta gente está sorprendida a pesar de todo, parecería que. Y le reconoce a Jesús la sabiduría y las maravillas que dicen de él. Parece que el pueblo responde de manera favorable, y que como debe de ser, esperaríamos que estuviera orgulloso de este niño local. Pero cuando preguntan, ¿no es este el carpintero? Es decir, el hijo de María, hermano de papá, y te hacen el ¿cómo se llama esto? El pedigrí tuyo. Aunque oyen cosas especiales, en vez de atraerle, sus palabras les ofenden. Y la forma de decirlo es, ¿no es este el tectón? El tectón era el carpintero cantero. Es decir, este hombre, seguramente en este caso se refería al carpintero, a José. Tales oficios, no crean que eran poca cosa. Esos oficios son respetados y bien pagados. Y rabíes, por la naturaleza de su oficio, enseñan sin pagar. Sin embargo, hay dos problemas aquí. ¿Qué es lo que se encuentra el pueblo? Y tenemos que entenderlo para poder comprender la reacción de ellos. Lo primero es que Jesús no ha pasado por ningún entrenamiento formal. Es decir, él no ha sido discípulo de otro rabino. Es decir, como si dijéramos, ¿quién se pone a predicar aquí? ¿A qué seminario ha ido a estudiar? Por tanto, el no tener un estudio formal, que era lo que se supone que pasaran los rabinos, eso le quitaba importancia delante de los ojos de su pueblo. El segundo problema es que los escribas ya habían metido cizaña entre la comunidad diciendo que Jesús hacía las cosas que hacía con el poder de Belcebú, con el poder del demonio, como el príncipe de los demonios. Los vecinos de Jesús, por lo tanto, no están dispuestos a aceptar que él sea nada más que un tectón. Ellos están dispuestos a decir, si tú eres un buen carpintero, pero nada más, no me vengas ahora aquí a alardear de que eres un rabino, porque tú no has tenido ni formación de rabino, y segundo, tú te estás mal visto por los otros rabinos. Después, a continuación, sigue diciendo, este no es el hijo de María. Esto suele ya tratar de ponerte abajo, porque
Ellos tenían que haberte dicho, este no es el hijo de José, que era como estaba hecho para buscar el reconocimiento tuyo. Fíjate que... El linaje. ¿no? El linaje tuyo. Fíjate que mi nombre, que es Menéndez, es un apellido que es patronímico. O sea, el EZ significa hijo de. Y entonces, seguramente que hubo un antepasado mío que se llamó Menendo. Y yo sería Menéndez, hijo de Menendo. Jackson, hijo de Jack. Adelson, hijo de Adel. Es decir, todos los... En Rusia, Vich, Exacto. Mikhailovich. Claro, el linaje te lo da tu padre, no te lo da tu madre. Pero en este caso, cuando tú quieres denigrar a una persona, pero este no es el hijo de María. Y la gente suele identificarlo por el hombre, no por la mujer. Posible que entonces José ya había fallecido, por supuesto, pero así todo lo podíamos decir que lo están degradando por el puesto nada más que de la madre. Nombra varios hermanos de Jesús. Vamos a ver una cosa. Y yo quiero aclarar esto, porque hay alguna gente que a la hora de interpretar la palabra hermanos piensan que es hijo de María, y hay que aclarar esto bien claro. Hay dos cosas que yo les voy a decir. Cojan el capítulo 12 del Génesis y van ustedes a ver que en ese momento Abraham sale de su tierra con su sobrino Lot. ¿Ok? Y la palabra que dice Abraham es, tú y yo somos hermanos. Por tanto, si coja al este, yo cojo al oeste, no al norte, yo cojo al sur. Es decir, Abraham mismo está diciendo que son hermanos. Pero espera un momentito, ¿qué significa que dijo hermanos en el capítulo 12? Decían que era tío y sobrino. Capítulo 13 dice que son hermanos. ¿Hay una contradicción? No, es lo mismo, porque hermanos para ese grupo eran hijos, no, eran miembros del mismo clan, eran miembros de la misma tribu. Así que tú eres mi hermano si eres miembro de la tribu. Pero voy un poquito más allá. Imagínense que ustedes y yo vamos a ver a Jesús lo que hace. Se está muriendo Jesús, ve a la madre que se queda sola, es una viuda y sin un hijo varón. Significa que esa mujer está llamada nada más que a dos cosas, a prostitución o a mendicidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Preocuparse de su madre. ¿Y qué le dice a su hermano, a su amigo Juan? Ahí te entrego a mi madre, cuídamela. Vamos a ver, si María hubiera tenido más hijos, no que Jesús no hubiera tenido más hermanos, miembros del mismo clan, sino más hijos, ¿qué hijo hubiera dejado que Jesús le diera a su madre a otro hijo? No, hombre, no. Mi madre es mi madre. Yo estoy viendo, Jesús se va, pero la mujer tiene otros hijos. Pero María no tiene otros hijos. Jesús tiene más hermanos. Así que lo digo porque hay algunas veces que en algunos hermanos nuestros protestantes, cuando tratan de decir que nosotros pensamos cosas raras, no es verdad. Nosotros sabemos que pariente es hermanos, pero que en este caso María no tiene más hijos. Solamente tenía a Jesús y por eso Jesús se lo deja a un amigo porque no tiene a quién dejársela. ¿Ok? Así que, teniendo en cuenta esa, Marcos nombra otros hermanos de Jesús, es decir, miembros de su familia, como Santiago, José, Judas y Simón. Sabe que estaba pensando también en la carta a Filemón, cuando San Pablo le dice a Onésimo, lo recibí como esclavo, te lo mando como hermano. Exacto. Bueno, y ahora ya es un modo espiritual. Claro, pero digo, no era que lo había adoptado la madre de Filemón. No. Y eso lo entendemos todos cuando hablamos, tú eres mi hermano, y cuando le decimos a una persona que queremos mucho. No, eso es clarísimo. Ya se había dicho antes que la familia de Jesús vino para aprenderlo, porque decían que se encontraba fuera de sí. Y entonces una de las cosas que vemos aquí es cómo aparte de esos hermanos se encuentran en este texto, lo vamos a encontrar después de la resurrección, cuando Jesús dice en la carta a los Corintios, aparece a Santiago se convertirá en uno de los apóstoles de Jesús, en un pilar de la iglesia de Jerusalén, vemos también como Judas, vemos ya poco a poco cómo esa familia, que en un principio no entiende a Jesús, luego lo va atendiendo. Luego viene la pregunta de por qué la incredulidad. Dice que Jesús se queda sorprendido y dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra y en sus parientes y en su casa. Primero, este poder no se impone a los hombres. Dios no impone algo. Dios ofrece algo. Dios respeta la libertad de las personas y la soberanía que cada uno de nosotros tiene sobre sí mismo. Y por tanto, si yo no tengo fe para pedir, no será el Señor el que te caiga atrás para darte.
Dios te da lo que tú pides, si lo pides con todo tu corazón. La segunda cosa que llama la atención aquí es que la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestra vida es por medio de la fe. La fe es el cauce por el cual llega al hombre todas las bendiciones y gracias de Dios. Dios quiere darnos. El canal es Jesucristo y la llave para abrir ese canal, eso se llama la fe. Jesús aprovecha este proverbio ya conocido. No hay profeta en su tierra, pero lo admite, lo amplía a otros dos como un cerco, como un grupo donde se va poniendo concéntrico, porque pone incluyendo a las parientes y a la casa. Al hacer eso dibuja estos 3 círculos concéntricos y acerca que el proverbio se haga más claro. De todo esto podemos aprender diferentes lecciones. Yo creo que la primera cosa que yo aprendería es que las circunstancias de tu nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor de tu persona. Tú puedes ser rico y poderoso, eso no me dice que eres bueno y sincero. Si tú me dices que eres pobre y no tienes nada, eso no me quiere decir que tú eres mayor santo que existe en este momento en nuestra ciudad. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es la primera cosa que nos pasa a nosotros, que hacemos valorar a las personas por su exterior, cuál fue su nacimiento y cuál fue su fortuna. Porque en el caso de Jesús vemos que nace de un carpintero y de una familia muy pobre, así que debemos estar en guardia, no podemos caer en esa tentación. ¿Cuál es la segunda cosa que a mí me llama la atención? Con mucha frecuencia los hombres tenemos la tentación de menospreciar aquello que nos es familiar. Nosotros, si estamos muy acostumbrados... Hay un dicho en inglés, familiarity breeds contempt. La familiaridad incuba el desprecio. El desprecio. Porque como lo tengo, como te conocí, como te vi de pequeñito, y esto yo lo veo, yo comprendo, yo prefiero ir a un médico que no conozco, a un médico tal vez que sea viejo, que a uno de los niños que yo tuve en la catequesis, ir a tenerlo a él para consultarme algún problema. Nos es muy difícil apreciar lo que nos es familiar. Los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque lo conocían. Y con cuánta facilidad podemos llegar a no valorar adecuadamente las cosas que nos son familiares. Como por ejemplo, no solamente los amigos y los niños, por ejemplo, la Biblia, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, los cultos, o por ejemplo, los sacerdotes que conocemos. Es decir, y esto te lo digo ¿por qué? Porque hay una cosa que a mí voy a decirlo en el término puertorriqueño, que me gusta mucho, que me enfogona, me pone bravo, diríamos los cubanos, que es cuando la gente prefiere ir al YouTube y buscarse a un cura que no conocen, que no sabemos si realmente es cura, que no sabemos nada de esa persona, pero que nos está diciendo entonces barbaridades. Y entonces hacemos más caso al cura ese que dice esas cosas que al cura que tienes en la parroquia y que lo conoces y sabes quién es. Preferimos no conocerlo, preferimos decir, es el padre Fulgencio Benítez. ¿Y de dónde es? No sé, pero habla muy bonito. Y es, como el otro día estaba mirando y decía, es que comulgar en la mano es pecado. Pero ¿quién dijo esa burrada? Y ustedes le hacen caso sin conocer quién es el que se lo dice y ustedes se los hacen. Pero eso es verdad. Menospreciamos lo que tenemos y le damos más importancia a lo que no tenemos. Tenemos la Biblia con la palabra de Dios ahí y hacemos caso a cualquier imbécil que nos pueda venir y decir otra cosa completamente a lo que dice ella. La Biblia tiene 2000 años de antigüedad, le han llevado por grandes pensadores en su corazón, ha movido el mundo a su historia. No le damos importancia porque lo hemos tenido desde niño, pero entonces cualquiera viene y te dice 4 cosas en contra de la Biblia y se lo crees. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el que ya le quitemos garra a las cosas que conocemos. No, eso es lo que les pasó a los nazaretanos y perdieron la posibilidad de encontrarse con Jesús. Otra de las cosas que me llama la atención es la familiaridad. En lugar de engendrar un crecimiento, respeto, una cosa que nos llene de respeto hacia esa cosa, nos crea una falta de respeto.
demasiado cerca de ciertas personas nos impiden ver su grandeza. ¿No es verdad? Yo, te lo digo la verdad, viví con mi papá 18 años hasta que él se murió. La verdad no le di ninguna importancia. Vivía con él. Bueno, lo único que hacía era enfagonarme con él, pelearme con él, porque los dos éramos cabezones. Si tú me preguntaras a quién yo quisiera ver en estos momentos, con quién yo quisiera hablar en estos momentos, yo te diría que con mi padre. Porque es tal vez la persona que yo más quisiera oír. Lo tuve por hecho y no lo tengo ahora. Me encantaría. Por estar demasiado cerca, no lo valoramos. ¿Cuánta gente en nuestra familia? ¿Cuánta gente la gente dice, ay, cuánto daría por volver a ver a mi madre? Pero cuando la tuviste no la visitabas, por ver a mi abuela. Pero cuando la tuviste no la visitaste, porque no le diste importancia. Hasta ahora que te das cuenta. Así que la familiaridad, en el caso de Jesús, también hizo que no pudieran encontrar ningún milagro. ¿Por cuánta facilidad? La cuarta cosa, nos acostumbramos a recibir bendiciones de la gracia de Dios y llegamos a dejar de valorarla. Cuando yo me digo, nos levantamos por la mañana, oye, rápido, que tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a... Tú te has levantado por la mañana, la primera gracia que Dios me ha dado es la de levantarme con vida. ¿Cuánta gente se acostó y nunca se levantó? Tú te has dado cuenta de que cuando te levantaste pudiste abrir los ojos y ver. Tú te has dado cuenta de la cantidad de veces que tú has podido tener fe porque has tenido fe desde que eras niño y no la valoraste. Tú te imaginas que hoy nosotros podemos ver y no, o sea, tener esa fe de confiar y de esperar. We take it for granted, dicen los americanos, lo damos por hecho. No, lo damos por hecho. Hay mucha gente que no tiene esa fe y no tiene, por tanto, la paz ni la confianza que nosotros tenemos. No, por Dios, nos hemos acostumbrado y ya no nos damos cuenta. Pero si ustedes empiezan a pensar, en este momento me puedo mover, ¿cuánta gente hay que está inmovilizada? En este momento puedo hablar, ¿cuánta gente está moviendo? En este momento puedo ver, ¿cuánta gente? Señores, no demos por hecho nada. La verdad es que todos son gracias que deberíamos estar diciendo todo el tiempo, gracias Señor, gracias. Así que si puedes ver a tu hijo y darle un beso, o a tu hija y darle un beso, a tu esposo, a tu padre, a tu mami, Oigan, señores, no lo den por hecho. Tal cual. Así es, padre. Bueno, nos tenemos que ir lamentablemente, pero si Dios quiere nos reencontramos la semana que viene, ¿le parece? Para preparar el domingo. ¿Cómo no? Que Dios los bendiga. Amén. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.